Buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista política de Canal 6 Televisión, donde la noche de hoy viajaremos hasta el importante municipio de Puerto de la Cruz para conocer su actualidad y también esos efectos colaterales de ese pacto entre Partido Popular y Coalición Canaria, que deja fuera al Partido Socialista, recuerden, la fuerza más votada en la ciudad turística. Muchas preguntas y para eso nos acompaña hoy una voz más que autorizada, es su candidato del Partido Socialista, también secretario general de los socialistas portuenses, un protagonista importante en esos efectos colaterales del resultado de la jornada electoral del pasado domingo 24 de mayo. Marco González, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Un placer estar aquí, como siempre. Cerca de 4.450 votos, 7 concejales del Partido Socialista, pero a última hora se vuelve otra vez a reeditar ese pacto entre nacionalistas y populares, incumpliendo ese acuerdo de no agresión. La pregunta es, ¿cuándo se da cuenta Marco González de que no va a poder gobernar en minoría? Bueno, yo me he dado cuenta siempre de que Coalición Canaria y el Partido Popular son exactamente el mismo partido, que comparten los mismos ideólogos que hay por el Puerto de la Cruz y que son, como dije durante toda la campaña, partidos primos hermanos porque representan exactamente los mismos intereses económicos y empresariales y muy lejos de defender los intereses generales del municipio. Lo dije durante toda la campaña, que la única seguridad de gobernar y de poder cambiar el Puerto de la Cruz, de poder cambiar los modos y las formas de gestionar el ayuntamiento y de devolverle al Puerto de la Cruz el lugar que merecía, era que hubiera otra posibilidad de gobierno. Por temas electoralistas y de leyes, los números dieron 7-7 y sabía que pese a nuestra disciplina, nuestro gran esfuerzo por sentarnos con Coalición Canaria, porque no ha sido fácil, pero sí es verdad que como los interlocutores del Partido Socialista éramos otros, no tuvimos ningún inconveniente a aceptar esa invitación del partido para abrir una mesa de negociación. Pero sabíamos que teníamos al frente personas contaminadas políticamente. En el seno del PSOE no hay odio ni sembrado ningún rencor a Coalición Canaria, pero evidentemente cuando uno se sienta a negociar con personas que llevan 20 años en política es muy difícil, porque cambiar las formas a personas que están y que llevan tanto tiempo en política es muy complicado. Aún así lo hicimos, pero sabíamos que el propósito de Coalición Canaria era gobernar con el Partido Popular, a pesar de las declaraciones que hacía la exalcaldesa Sandra Rodríguez. Teníamos claro que en sus preferencias estaba gobernar con el Partido Popular. Si bien es cierto que esas mesas de negociación no dan el fruto oportuno, porque quien les habla no se ha plegado a los deseos de una persona que se ha metido un batacazo electoral, como ha sido doña Sandra Rodríguez, y tras una pérdida de 3.000 y pico votos seguía R con las mismas formas y las mismas intenciones para gestionar este ayuntamiento, y como no había posibilidad de acuerdo ninguno, se nos ofreció por parte de las formaciones políticas un pacto de no agresión. Creíamos desde el Partido Socialista, y quien les habla, que era parte de la mesa negociadora, que era lo más coherente y lo más honesto quizás para la ciudadanía del Puerto de la Cruz, es que habían elegido que se gobernara, como dice la ley, en minoría y aceptar ese acuerdo. Bien es cierto que se firma el viernes por la noche en el seno de la mesa de negociación en el ámbito regional, pero esa misma noche conocemos por los interlocutores y negociadores de esta mesa y de este pacto, de este posible pacto regional, que ya va a haber un incumplimiento por parte de... El viernes por la noche, antes de ese pleno. Exacto, el mismo viernes por la noche conocemos de que se van a tomar todas las medidas oportunas por parte de Coalición Canaria para llamar a sus 4 díscolos en el Puerto de la Cruz, pero conocíamos que no se iba a hacer el caso y que el pacto, porque ni siquiera hay un pacto ni un acuerdo de gobernabilidad, tanto y es tan cierto que el día siguiente de ser nombrado alcalde López Afonso hace declaraciones en los medios que aún quedaban flecos del pacto. Quiere decir que hemos vuelto a asistir en el Puerto de la Cruz a otro reparto, esta vez no por una cuestión de herencia, porque no se ha ido nadie, pero exactamente igual que lo fue hace unos meses, ¿no? ¿Y qué sensación se le quedaban también a sus compañeros de lista electoral? Nada, ellos estaban avisados, ellos sabían que estaba firmado y que Coalición Canaria, si fuera disciplinada, hubiese cumplido. Y estaban dispuestos, como no, a enfrentarse también sin ningún miedo a una posible moción de censura posterior o a lo difícil que podía, en principio, verse un gobierno en minoría. Pero nosotros fuimos valientes en las elecciones y ahí nos atrevíamos con todo. Y esa posibilidad, a fin de cuentas, nos gustaba porque era quizás lo más honesto con los ciudadanos. Yo había hecho unas declaraciones muy claras que me veía casi imposible de pactar con los responsables de la actual situación del Puerto de la Cruz, los responsables de la desidia y el estado de este municipio, que eran Coalición Canaria y el Partido Popular, y que lejos de ser las formaciones políticas, lo eran aún más los interlocutores y los responsables de ambos partidos. En este caso tenemos de alcalde a quien ha sido el peor concejal quizás que ha tenido este ayuntamiento en los últimos tiempos, llevando concesiones administrativas, que es quizás
el área que más daño ha causado a las arcas municipales y al municipio, y por el otro lado quien había sido alcaldesa, ¿no? No obstante, los televidentes pueden pensar, bueno, se le ve muy seguro, muy contento, pero Marco González, el Partido Socialista, los 7 concejales van a ir a la oposición. Sí, claro, porque uno no aspira ni tiene aspiraciones ni ambiciones de poder. Mira, en este caso el pueblo habló y el pueblo decidió que el Partido Socialista volviera a ostentar la alcaldía como fuerza más votada y confió en nosotros ganando unas elecciones. Y ni siquiera son 5, 10, 15, 20 o 30 votos, con todo el mayor de los respetos son casi las 300 personas y 300 votantes que han decidido que esta formación sea quien gobierne el municipio. La ley es la que es, yo no soy antisistema, no la puedo criticar, formo parte del mismo y bastante hago en el seno de mi partido también para que se modifiquen aquellas cosas que nos pueden afectar, como es este caso en el Puerto de la Cruz, pero sí tengo claro que puedo dormir tranquilo, y puedo dormir tranquilo por sencillas razones. La primera es haber sido fiel a mis principios. Yo tenía lo más fácil que se puede hacer en política, si ambicionara poder, tanto quien te habla como el resto de mi grupo, nos hubiésemos plegado a los deseos de Sandra Rodríguez en esa negociación y le hubiésemos dado, como ha hecho López, medio ayuntamiento. Pero creía que tenía que un reparto proporcional era fundamental porque el electorado había decidido que el PSOE tuviera 7 y que Coalición Canaria tuviera 4. Eso fue imposible para nosotros quizás darle todo lo que pedía y decidimos ser valientes y prestar este... Bueno, ahondaremos a continuación precisamente esa cuestión. Sabe usted que el pacto regional previsiblemente se va a firmar ese viernes en Gran Canaria. El señor Ruano ha asegurado que se va a expedientar a estos concejales de Coalición Canaria. Yo le pregunto si usted cree que se va a culminar todas estas amenazas y qué puede suponer. ¿Se podría reconducir? ¿Cabría esa posibilidad, por qué no, de una moción de censura de que Marco González pueda ser alcalde de Puerto de la Cruz? Hombre, en política no hay nada perdido y yo digo que el tiempo además es algo fundamental y creo que cuando una persona es díscola con su propia formación lo puede ser con el Puerto de la Cruz. Yo no veo a los ciudadanos del Puerto de la Cruz confiando en alguien que no ha sido ni siquiera respetuoso con su propio partido. Y no lo ha sido porque hay un acuerdo firmado, no es algo que pueda decir Marco, sino que Coalición Canaria tenía un compromiso claro con 3 aspectos fundamentales que quizás son los que han motivado a Sandra Rodríguez a darle el apoyo a López Afonso como alcalde. Y esos 3 apoyos eran muy simples. Primero, permitir un gobierno en minoría apoyando los presupuestos generales, que era un acuerdo muy simple. Y el segundo, quizás más preocupante para ella, era la imposibilidad de presentar una moción de censura posterior. Las mociones de censura están ahí para usarlas cuando los gobiernos flaquean y en este caso, si Sandra Rodríguez y sus 3 concejales son expedientados, hay una nueva ley de municipios que a través del artículo 28 puede sancionar a estos concejales sin sueldo por parte del propio ayuntamiento, de la administración local y entiendo que eso pueda tener unas consecuencias. También creo que alguien que lleva 20 años en política y formando parte de una agrupación, de una formación política, quizás por dignidad en el momento de abrirle o tener más claro la posibilidad de un expediente, tendría que marcharse sola, ¿no? Pero después de todo esto, en el caso de que se recondujera la situación, una moción de censura que se pactaría con Coalición Canaria, ¿usted le daría la mano en ese sentido a Sandra Rodríguez después de todo esto y de las críticas que usted está realizando sobre ella? Yo creo que si hay alguna posibilidad es cuando Sandra no esté y Coalición Canaria oxigene su propia agrupación en el seno del Puerto de la Cruz. ¿Pondría usted esa condición? Yo en ningún momento he puesto ninguna condición para la mesa de negociación. Para mí era más fácil haber pedido cabezas. Entiendo que Marco, quien les habla, era candidato del Partido Socialista y que solo debía opinar del PSOE. Por eso te decía que el rencor y el odio no está sembrado en la agrupación local del PSOE del Puerto de la Cruz, pero claro, lo está en otras agrupaciones locales manipuladas por quien ostenta cargos representativos de esa formación desde hace más de 20 años. Yo no tengo ningún problema con ninguna formación política, no lo tuve con el Partido Popular, a quien una noche, 2 noches antes o 2 tardes antes hice conocer la posibilidad de un posible acuerdo y darle a conocer que el PSOE había desistido de la mesa de negociación porque las formaciones políticas estaban ofreciendo el pacto de no agresión, pero está claro que la ambición de poder de tanto de uno como de otro le ha dado la alcaldía, aunque muy poca gestión dentro del ayuntamiento, ¿no? Cuando Marco González levanta el teléfono, llama para preguntar, por ejemplo, al señor Espínola, ¿qué le dicen desde la regional? Porque hemos visto a Héctor Gómez, presidente de la gestora y miembro también de esa mesa de negociación, advertir pues acciones contundentes. ¿Qué le dicen? Pero los televidentes se pueden preguntar, bueno, pues ¿qué le dicen desde arriba, ¿no? Como se suele decir. Yo me siento extremadamente apoyado por mi formación política. Lo ha hecho durante todo este proceso de negociación. Yo soy una persona bastante disciplinada y lo intenté. Y lo intenté, pese, te digo, haciendo un gran esfuerzo porque no es fácil tener los mismos interlocutores. Y yo no iba a pedir la cabeza de nadie para negociar. Si tenía una directriz o una posibilidad
de llegar a acuerdos con Coalición Canaria, porque además fui claro y muy transparente diciendo que tenía que sentarme con Coalición Canaria, ya no por una directriz de partido, sino porque la aritmética no permitía otro pacto. Para mí el pacto más natural lo era con las formaciones que no ostentaban gobierno, y no pudo ser porque 6 más 3... De la Asamblea Ciudadana habla. 6 más 3 suman 10 y hacía falta 11 para llegar a la mayoría absoluta. Aún así, hice caso, lo intenté y fui además muy claro y tajante en la mesa de negociación aquellas áreas y sobre todo aquel programa electoral, porque también es verdad que se está tan acostumbrado a repartirse el pastel de otra manera que a Coalición Canaria le costó mucho hablar de programa electoral, porque a cada frase, yo no puedo contar la mesa de negociación, voy a ser muy caballeroso y permíteme que no cuente los procedimientos de negociación, pero sí voy a decir que es muy difícil hablar de programa electoral cuando alguien solo quiere hablar de áreas y sueldos, ¿no? No obstante, usted entenderá que también nuestro trabajo es seguirle preguntando, seguir incidiendo precisamente, que tiene mucho interés de cara a los ciudadanos. El Partido Socialista mantuvo, si no me equivoco, 2 reuniones con Coalición, 3 reuniones, perdón, con Coalición Canaria, por lo menos de forma general. ¿Cuáles fueron las cuestiones principales? Porque es que usted llegó a decir en un medio de comunicación que el diálogo era fructífero, pero la realidad es que no se pudo llegar a ningún acuerdo. En un primer momento dice que usted ya sabía que el pacto podía ser Partido Popular, Coalición Canaria, pero cuando se sienta a negociar con Coalición Canaria habla de diálogo fructífero. ¿Cómo se empatan estas dos cuestiones? Sí, porque así fue, quiero decir, uno hace, y ya te digo que en el seno del PSOE no hay que hacer ningún gran esfuerzo para hablar con Coalición Canaria como partido, porque además creíamos que era lo más beneficioso para el Puerto de la Cruz. Si se daba un pacto en cascada en el ámbito regional e insular, la única posibilidad de quien realmente pueda decir que ofrece un liderazgo nuevo a este municipio era quien le hablaba, y era el PSOE, que hace muchos años que no gobierna en la ciudad, y si encima tenía a sus propios compañeros en el Cabildo y en el gobierno y en la comunidad autónoma, había que ejercitar y que hacer todo lo posible para poder llegar a acuerdos. Pero en esa, yo no digo que en la mesa de negociación no se podía haber dado algún acuerdo, habían cosas y líneas rojas para el Partido Socialista. Esa, permítame que no te las cuente, que sé que áreas quizás importantes. No quiere. Hablamos de programa electoral, nosotros hemos sido muy tajantes con la privatización del lago Martianes, con la responsabilidad que tenemos con Pamarsa. Quizás lo más importante y que ha vuelto a dejar Coalición Canaria en manos del Partido Popular sin ninguna prebenda ha sido las concesiones administrativas. Volvemos a dejar, el Puerto de la Cruz tiene muchísimos problemas, la administración local, el ayuntamiento en sí, tienen muchísimos problemas económicos, problemas de deuda, pero si hay áreas que han fracasado en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, son las 2 áreas ostentadas por el Partido Popular, y Coalición Canaria se vuelve a plegar a los deseos del Partido Popular, esta vez en un pacto, en un reparto, con totalmente a la contra que el anterior, dándole la alcaldía al Partido Popular, pero dejando en este partido 2 áreas tan importantes como las concesiones administrativas y recursos humanos. Recursos humanos que sabes que estamos pendientes de una sentencia firme que van otra vez a causar casi más de 1,5 millones de euros de deuda a las arcas municipales, ¿no? No obstante, uno de los problemas, de las causas de la ruptura de la negociación con Coalición Canaria, gravita en torno a esas exigencias, entiendo, de Coalición Canaria, de áreas importantes que el Partido Popular, tras ver la delegación de competencias y de áreas, se las ha dado a los nacionalistas. Es que no hubo ruptura de la mesa de negociación, porque en el mismo procedimiento y en esa tercera mesa hacemos partícipe a Coalición Canaria de la posibilidad que se le está dando a todas las formaciones políticas, a todas las coaliciones canarias, a todos los partidos socialistas del resto de los municipios, en un consenso, en un acuerdo que se llama Pacto de No Agresión. Y por eso no se rompe la negociación. Se acuerda por parte de las propias formaciones que existe la posibilidad de hacer un gobierno en minoría y de volver a abrir otros procedimientos de negociación, cambiando de interlocutores, si los que estaban era imposible, abriéndonos a otras posibilidades. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue ser respetuosos con las formaciones. Se nos pidió, si la negociación no ha llegado a buen término, existe esta posibilidad, y a quien les habla y al PSOE del Puerto de la Cruz le pareció lo más honesto aceptar un pacto de no agresión y no incluir en el gobierno a bote pronto a personas que eran responsables de la situación del Puerto de la Cruz. También se negocia. ¿Era demasiado arriesgado? Lo podemos considerar arriesgado para quien solo está en política para ostentar un sillón, tener un sueldo, llegar a la alcaldía y que su grupo gobierne. Pues quizás ha sido una postura
muy valiente por parte de quien les habla y de todo el grupo y de toda mi formación, porque yo he hecho esto con el seno de mi ejecutiva. Tengo la facilidad de ser el candidato y de ser el secretario general de mi municipio. Pero teníamos que arriesgarnos por honestidad, por una cuestión de principios para con nuestros votantes. Eso usted lo ha dejado claro, pero es cierto también que da cierta tranquilidad verse respaldado por un acuerdo de no agresión que se rompe. Claro. Pasa de un estado de tranquilidad a un estado, digamos, de cierto nerviosismo, desasosiego por lo menos. Sí, pero yo ya te he dicho que en todo momento me he sentido extremadamente apoyado por mi partido y soy consciente, y de hecho antes me preguntabas y no te contesté sobre las llamadas a Paco Espínola. Estoy en contacto completamente con todos los negociadores, con Nicolás Jorge, con Julio Cruz, con Héctor Gómez de mi partido en la mesa del Pacto Regional. Y ayer mismo, cuando vinieron de Las Palmas, casi sin tocar tierras de Tenerife, ya tenía llamadas de teléfono para decirme claramente que el Puerto de la Cruz había sido de nuevo parte del debate en la mesa negociadora y que, por supuesto, confían en que se vuelva a reinvertir la situación del Puerto de la Cruz con múltiples situaciones. Permíteme que no adelante qué podría pasar en el Puerto de la Cruz si ese inicio de expediente se inicia como se ha comprometido Coalición Canaria. No lo tiene que decir el PSOE, es que Coalición Canaria tras la reunión también lo ha hecho público, que todos los díscolos de Coalición Canaria tendrán su expediente abierto. Ahora solo queda el tiempo, y el tiempo es fundamental en política, y quien tenga prisa por llegar rápido a los sitios igual lo pierde antes de tiempo. ¿Qué cree usted que pudo motivar, ha dado algunas pinceladas, eso sí, a Coalición Canaria a darle el sí quiero al Partido Popular? Porque en ese pleno de toma de posesión, al ser preguntada la exalcaldesa Sandra Rodríguez, llegó a decir que era lo mejor para el puerto porque el Partido Socialista no conocía los pormenores del ayuntamiento. Sí, bueno, dijo incluso algo más desagradable, dijo que gobernar con el Partido Socialista sería un circo. Creo que son las palabras textuales las que ella alude. Yo tengo que lamentar que alguien que ha tenido la alta responsabilidad de ser alcaldesa de un municipio hable con esa facilidad, con esa incluso falta de respeto, porque vuelve a ser primera teniente alcalde, por desgracia, para los ciudadanos y las ciudadanas del Puerto de la Cruz, alguien que habla de esa manera. Yo ante sus argumentaciones voy a ser muy claro, he dicho que no voy a desvelar nada de la mesa de negociación, siempre y cuando respire y cuente hasta 10, porque igual algún día no respiro hasta 10 y puedo hablar mucho de la mesa negociadora. Pido respeto por parte de las dos formaciones, que en principio, y nada más sentarnos en la mesa, se pidió no hacer público lo que en esa mesa se habla, ¿no? Bueno, pues cuente hasta 5, respire y cuéntelo aquí, para todos los televidentes. Mira, sabes que soy un caballero y que no lo voy a hacer, y que tengo tanta palabra con los ciudadanos del Puerto de la Cruz como lo puedo tener con los responsables de formaciones políticas, esté o no esté de acuerdo. Y mis principios no tienen precio, lo he demostrado y lo hemos demostrado desde el PSOE del Puerto de la Cruz, pudiendo incluso o siendo incluso responsables. Yo estoy dispuesto a que alguien me achaque de que somos los responsables de no ostentar la alcaldía. Yo tengo clarísimo que no me iba a bajar los pantalones ante nadie, y no lo he hecho pese a haber perdido el sillón. Hay algo que no tiene precio y es el cariño de la gente. Y yo no tendré el sueldo de alcalde, pero estoy convencido de que Puerto de la Cruz merece otra oportunidad y que tiempo al tiempo. Bueno, las negociaciones de Coalición Canaria han sido bastante ágiles, incluso algunos han hablado de una especie de masterclass, porque la verdad es que el Partido Popular le ha concedido unas áreas, realmente unas concejalías importantes. Estamos hablando de Hacienda, también de urbanismo, que serían áreas que en otros ayuntamientos podrían ser incluso innegociables. ¿Para usted ha regalado el Partido Popular áreas a Coalición Canaria? El Partido Popular ha regalado el Puerto de la Cruz a Coalición Canaria, le ha regalado a los perdedores de las elecciones la posibilidad de conformar un gobierno basado básicamente, como te decía al principio, en un reparto de áreas, como si esto fuese una herencia, un pastel en el que tomamos decisiones negociando de áreas y de sueldos, porque tengo que decir que si no conocemos el pacto tampoco conocemos los sueldos. Entiendo que esto es una cuestión de episodios, y que quizás hoy hemos visto cómo el Partido Popular ha perdido esa fuerza o ese liderazgo frente a una negociación, y han vendido medio ayuntamiento a quien realmente, por mucho que dijera Coalición Canaria que tenía las llaves de gobierno, habían perdido las elecciones. Y lamento mucho también que Coalición Canaria, por eso espero que esto tenga una vuelta de atrás, porque incluso por estrategia política ha regalado a sus adversarios políticos, a sus competidores en votos, porque no son votantes socialistas quienes votan al Partido
al Partido Popular, sino que ese voto de centro-derecha para cualquier persona que entienda algo de política, ¿no? El Partido Popular le ha regalado a sus adversarios casi medio ayuntamiento, ¿no? ¿Qué va a suponer que se vuelva nuevamente a reeditar ese pacto de Coalición Canaria del Partido Popular para los ciudadanos? Y por otra parte, si Marco González cree que los vecinos saben diferenciar la gestión del Partido Popular en sus áreas y de Coalición Canaria en las suyas, me refiero evidentemente a este anterior mandato. Hombre, hay estrategias políticas que persiguen eso. Le funcionó muy bien a quien es el actual alcalde del Puerto de la Cruz, que como te decía era responsable de las concesiones administrativas y que hemos visto pública y privadamente poner de vuelta y media a sus socios de gobierno Coalición Canaria. Como también hemos visto filtraciones de Coalición Canaria hablando de que su alcalde, al que le han prestado el apoyo el sábado pasado, se sacudía las pulgas ante problemas tan importantes como era la crisis del agua o los problemas que afectaban a la basura y por lo que hemos sido desgraciadamente portada en los periódicos en los últimos meses. Pero tampoco puedo rajarme las vestiduras, a fin de cuentas esto es una democracia y bien es cierto que 7 más 4 suman 11, así que también entiendo que los ciudadanos del Puerto de la Cruz, en el letardo, quizá. Yo hago un análisis también, a mí me gusta ser bastante autocrítico y digo que los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana y quien te habla es candidato a unas elecciones y es cabeza de lista hace tan solamente menos de 6 meses, ¿no? Entonces entiendo que nosotros también tengamos que hacer una autocrítica de la propia campaña, pero hay algo que no solamente creo que es importante para el PSOE en la parte cuantitativa y los números, sino mucho más la parte cualitativa, la recuperación que hemos tenido incluso de personas que no nos han votado, la propia salida del ayuntamiento el sábado, el cariño recibido durante toda la campaña e incluso ahora que hemos preferido ser fieles a nuestros principios que ostentar la alcaldía de un municipio, eso yo tengo clarísimo que tendrá consecuencias positivas para nuestro partido, ¿no? Yo se lo repito, cualquier televidente lo puede estar viendo y diciendo, o por lo menos pensándolo, ¿no? En este tiempo de entrevista, agradece usted todo ese cariño, lo destaca, habla de la parte cualitativa, digamos, pero está en la oposición, Marco González, el Partido Socialista. Sí, estoy en la oposición y voy a seguir siendo igual de tajante que lo hemos hecho. Con una diferencia, quizás en el anterior mandato yo asumí la Secretaría General hace 2 años y medio, nosotros habíamos pasado de 10 concejales a 6, era un momento muy duro para el partido, veníamos con una ola nacional también que nos afectaba mucho, hicimos balance y cambiamos un poco de estrategia y fuimos extremadamente quizás constructivos. Se nos acusó incluso de tener un pacto de no agresión con Coalición Canaria por muchos medios de comunicación que no entendía que el PSOE estuviera haciendo esa oposición como debiera y que el liderazgo de la oposición como grupo mayoritario estuviera en el PSOE. Y asumimos esa responsabilidad, ese cambio de talante que, entre otros, nos ha permitido ganar las elecciones. Porque estar o no estar y ostentar o no la alcaldía y estar o no en el grupo de gobierno del ayuntamiento, y el mensaje no puede ser otro más que el PSOE ha vuelto a ser la fuerza más votada. El PSOE ha ganado las elecciones en el Puerto de la Cruz y eso lo hicimos con ese cambio de estructura, pero ahora es bien distinto. Yo no voy a amenazar a nadie, evidentemente el talante, y no vamos a dar bloqueo como no hemos hecho en estos años a la oposición, pero que vamos a ser mucho más duros, sí, porque ahora tenemos algo que quizás no teníamos antes, y es que la ciudadanía del Puerto de la Cruz quería que un alcalde socialista estuviera en el ayuntamiento, ¿no? Muy bien. Hace algunos meses, hablaba usted precisamente hace unos minutos, se filtró un acta del comité, desde dentro del comité local de Coalición Canaria, donde se criticaba de forma directa y contundente pues la labor y la gestión de López Afonso, que recordemos es el actual alcalde de Puerto de la Cruz. Incluso también se lo voy a decir, usted ha sido bastante duro con Sandra Rodríguez, con Coalición Canaria, pero también se sientan a negociar. ¿No cree usted que todas estas circunstancias pueden hacer pensar al ciudadano que falta ética en la política? En nuestro caso no. En nuestro caso, si faltara ética y principios, hubiésemos pactado con Coalición Canaria dándole todo aquello que quería y no lo hemos hecho. En otros está claro que sí, y es evidente quien ha estado y quien además, ya te decía, pública o privadamente, hablando de casi de años sin poder tener una conversación. Uno además vive en un pueblo, el Puerto de la Cruz tiene 9 kilómetros cuadrados tan solamente, y hasta cuando uno acude a actos públicos en representación del ayuntamiento ves cómo concejales de Coalición Canaria y el Partido Popular no se dirigen ni la palabra. Yo puedo tener siempre diversidad en cuanto a los pareceres
políticos, pero jamás los tendré personales, porque quien te está hablando aquí no quiere ser nunca jamás ni que nadie le recrimine ni ningún saludo a ningún concejal del Partido Popular ni de Coalición Canaria. Eso se ha visto en el Puerto de la Cruz, se ha visto en los plenos también. En nuestro caso no, yo no vengo a ser amigos, mis amigos los tengo fuera y hago mucha diferencia entre la diferencia ideológica que podemos tener de partido a las relaciones personales, ¿no? Por eso me he sentado a negociar, porque tengo claro que esto no es un grupo de amigos, que estábamos intentando mirar lo mejor para el Puerto de la Cruz y que no pudo ser por una sencilla razón, no porque el PSOE no quisiera, sino porque la ambición de poder de tanto Sandra Rodríguez como de Lope Afonso pudo volver, a pesar de todas esas desavenencias de las que son públicas y que se han puesto de vuelta y media, a pesar de que conformaban parte del mismo grupo de gobierno, han vuelto a tener los mismos cauces que ya te decía al principio, que no es el interés general de esta ciudad. Si la situación no cambia, ¿va a costar estar 4 años en la oposición? Yo tengo que decir que en este mandato para mí ha sido un gran aprendizaje, por eso cuando alguien alude a decir que no teníamos el conocimiento suficiente como para poder gestionar con nosotros el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, es una auténtica falacia, porque hemos tenido lo mejor que se puede tener estando en política, y es tener al frente un grupo de gobierno que hace aquello que tú jamás quieras hacer. Hoy hemos tenido un grave problema, por ejemplo, en La Vera, con la posibilidad del cierre de la escuela infantil Clara Marrero, y ni un solo representante político público de Coalición Canaria y del Partido Popular. Eso, y a pesar de que sigan teniendo vecinos de La Vera que sigan confiando en ellos, no tiene nombre. Eso sí que es trabajar sin principio y sin dignidad por las personas más afectadas, ¿no? De forma telegráfica prácticamente, ¿está usted de acuerdo con los pactos en cascada, que desde otras administraciones lejanas se tenga que decidir quién y con quién se tiene que gobernar? Porque usted también forma parte de ese juego. Claro, pero es que no se decide con quién ni con quién tienes que gobernar. Los pactos en cascada son una seguridad para el trabajo, y yo he permitido que Puerto de la Cruz entre en la balanza, pero sin la obligación de absolutamente nada. Pero no se respetan tampoco las particularidades municipales. No, sí se respetan. Uno forma parte de las agrupaciones locales y son las agrupaciones locales las que permiten entrar o no. Si a mí me obligaran, yo hubiese formado gobierno con Coalición Canaria, hubiese dado lo que Coalición Canaria pedía, o hubiésemos llegado a algún acuerdo sí o sí, y yo he tenido autonomía. Es que los pactos en cascadas no significa que las agrupaciones locales no puedan tomar decisiones. Yo las he tomado, mi partido me las ha brindado. Al estar y conformar parte de un gobierno, de un posible pacto regional, como así se parece que se va a firmar el viernes. Pero lo he hecho en las consideraciones. ¿Hay negociación y hay posibilidad? Sí. ¿Hay rencor, odio, algún tema personal en el seno del PSOE? No. Pues abramos mesas de negociación. ¿No llegan a buen fruto? Lo siguiente que ofrecen los dos partidos, totalmente de acuerdo, un pacto de no agresión. Eso no es autonomía local, tener un gobierno en minoría solo con tus 7 concejales. Bueno, voy a hablar precisamente de otros municipios donde, bueno, pues ciertas desavenencias entre diferentes candidatos. No, pero es que desde un principio, Luis, y disculpa, es que desde un principio el pacto de no agresión está sobre la mesa. En aquellos municipios en los que es posible, y aquellos municipios gobernados por Coalición Canaria o gobernados por el PSOE, en el que habían cuestiones personales, como pueden ser denuncias, fiscalía, se han quedado fuera de la negociación. Esto es una cuestión de autonomía local, por eso yo presumo y hablo siempre de que la propia agrupación del municipio tiene la última palabra. Nosotros hemos firmado, y ha firmado Coalición Canaria, un pacto de no agresión, que era simplemente en aquellos municipios en los que ganaran las elecciones el PSOE o Coalición Canaria, respetábamos que la fuerza más votada, o sea, nosotros nos hemos adelantado en un pacto regional a lo que hoy, previsiblemente, ha anunciado hasta el Partido Popular en ámbitos nacionales, ¿no? Muy bien, no hay tiempo para más, se nos han quedado bastantes temas en el tintero, pero en estos aproximadamente 25 minutos de entrevista han podido conocer las reflexiones y las valoraciones de un protagonista importante, principal, dentro de ese resultado de las elecciones del pasado domingo 24 de mayo, por lo que agradecemos y despedimos ya a Marco González, y como le solemos decir a todos nuestros invitados, que tenga usted mucha suerte. Muchas gracias, y solamente decir a los ciudadanos que están muy preocupados quizás porque ya no vean más allá de estos 4 años, que esto solamente es el capítulo número 1 de un gran serial, y que quien está aquí no se va a ir, pese a que hay gente que le encantaría, sino que voy a seguir aquí, y que ya les digo que se vuelva a abrir de nuevo el diálogo, porque hay muchas cosas todavía que decir. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Queridos televidentes, ustedes no se vayan, porque después de la publicidad tenemos más entrevistas hasta ahora.